Buenos días, este es el programa Tu Salud Primero. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre la importancia de seguridad y salud en el trabajo. Soy la doctora Mariel Macedo Estrada, médico ocupacional del Hospital Daniel Alcides Carrión. Es muy importante que todas las personas sepamos sobre la seguridad y salud en el trabajo. Todo inicia con la Ley General de Salud, la 26842, porque la salud es un derecho fundamental de las personas. Luego se creó lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos hablando de la ley que nos va a indicar cuáles son las medidas que deben tomar las instituciones, las empresas, para con sus empleadores, ¿no? En esta ley no solamente habla de las obligaciones que tiene la institución o su empleador para ustedes, sino también las que el trabajador tiene con la institución en la que se encuentran laborando o los contratan. Es importante que se implemente esta ley de seguridad y salud en el trabajo en los centros laborales. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, primero promocionando y previniendo lo que son los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales o también llamadas profesionales. Las medidas preventivas van a ser, por ejemplo, con una contratación de un médico ocupacional. Esto va a depender también de la exigencia según ley. Antes de la pandemia era también por cantidad de trabajadores. Post la pandemia salió una resolución ministerial que es la 972-2020, aún vigente. Es la última que tenemos en base a los trabajadores con exposición al SARS-CoV-2, ¿no? Y todas las medidas preventivas. Si ya bien es cierto que antes se tomaban medidas de seguridad y prevención en lo que es salud ocupacional, luego estas fueron modificadas en cierto punto y por la resolución ministerial 972 para de alguna manera hacer el ambiente laboral de los trabajadores que se reduzca el riesgo de exposición de ellos, ¿no? En esta resolución habla sobre los trabajadores que son vulnerables o que tienen algún factor de riesgo, las medidas que se deben tomar para el distanciamiento social, para evitar que aumente el riesgo de que esta persona al realizar sus labores pueda contagiarse. Es muy importante ahí la labor del médico ocupacional, haya o no haya pandemia. Siempre se debe implementar estas medidas de seguridad y salud en el trabajo. El médico ocupacional se va a encargar de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Esto implica en que todo parte de la realización de los exámenes médicos ocupacionales. ¿Qué son estos exámenes? El médico los elabora un protocolo en base a tres cosas: a la ley, a las exigencias por ley, en este caso la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, esa es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y al puesto, a los riesgos, estamos hablando del IPER, el análisis de los riesgos que puede estar asociado al trabajador en su puesto de trabajo, y esta debe ser por puesto específico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un contador, un ingeniero industrial, un vendedor, un conductor, no son el mismo paquete de exámenes que se le va a indicar. Estos exámenes son por puesto específico. El objetivo de realizar estos exámenes es que se pueda hacer un tamizaje preventivo de enfermedades que pueda tener este trabajador, ¿no? En este caso, cuando ingresa al centro laboral, que se le llama el examen médico ocupacional preocupacional, luego el periódico y posteriormente el de retiro, que son para puestos de alto riesgo, ¿no? A solicitud del trabajador, en este caso, si no fueran para puestos de alto riesgo, y sí obligatorios para puestos de alto riesgo, el examen médico de retiro, que se debe hacer la comunicación al trabajador y debe quedar evidencia de que se le comunicó. Ya si él no desea realizarse, tendría que, mediante también un medio probatorio, por ejemplo un documento o un correo, pensar que se le ha comunicado pero no ha acudido a realizarse. Nosotros, los médicos ocupacionales, ¿qué hacemos con los resultados de esos exámenes? Empezamos a agruparlos
para de esa manera crear programas según las enfermedades que va a votar nuestros resultados. Por eso es que hacemos un análisis estadístico de estos resultados para clasificar a nuestros hipertensos, diabéticos, problemas con dislipidemias, problemas con sobrepeso, obesidad. Creamos el programa de alimentación saludable y buenos estilos de vida, personas que tengan problemas de hipoacusia, pérdidas de la disminución de la visión, ¿no? Creamos el programa de salud ocular y prevención de la ceguera, la conservación auditiva, el programa para las personas que tienen pérdidas de la audición, el programa de gestantes, un programa preventivo también para tuberculosis, dado a que en nuestro país hay varios casos y es importante, aunque no haya en los casos, que se informe a los trabajadores y se tomen medidas preventivas, ¿no? y promocionales y difusión sobre la enfermedad para que estén informados y sepan qué hacer en el momento que ocurra, ¿no? En el caso de las gestantes, el programa de gestantes, controlar a estas pacientes, ver que están llevando sus controles prenatales de forma adecuada, y de las madres que se encuentran dando de lactancia, en periodo de lactancia. Entonces, son varios programas que se manejan, se debería manejar. El programa de riesgos disergonómicos, que es bastante importante, ¿no? El tema de ergonomía laboral es un tema bastante extenso, muy importante, porque las labores que se realiza un trabajador operativo o un trabajador administrativo no son las mismas. Entonces, toda esa es la vigilancia, los controles que te pueda dar el médico. Posterior a que hayas hecho tus exámenes médicos, te debe informar, debe haber un registro de que te informó sobre tus resultados, ¿no? También de los programas que vas a integrar y para luego los controles posteriores. Eso es solo en base a vigilancia, pero cuando ya hablamos de gestión, de salud, de seguridad y salud ocupacional, involucra muchas cosas. Estamos hablando ya en la institución desde una política de seguridad en el trabajo, que es el compromiso que tiene tu institución para con los trabajadores, para con sus trabajadores, en lo que concierne a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Actividades preventivas y promocionales. De ellas también hablamos del reporte de accidentes laborales, accidentes e incidentes, que es muy importante hacer una investigación. Se hace una investigación tanto por la parte de seguridad como por la parte de salud ocupacional, haciéndose un informe médico del seguimiento de este trabajador hasta que se reincorpora, y si se va a reincorporar, totalmente a sus actividades o con alguna restricción, ¿no? Porque este proceso puede ser progresivo dependiendo de qué tan fuerte haya sido este accidente o las secuelas que haya podido dejar en el trabajador. Para lo que son enfermedades profesionales, eso sí se hace una investigación, tiene que ser dictaminado por un comité y declararlo como una enfermedad profesional. Ese es un proceso todavía de evaluación. Entonces, es muy importante que el trabajador conozca todo lo que son las obligaciones que debe tener su empleador para con ustedes, pero también las que el trabajador tiene que tener con la institución, porque para que la institución pueda hacer prevención y promoción es importante también la participación del trabajador, que cuando se le indique que va a haber una capacitación, el trabajador asista, permanezca, dé su examen, registre su asistencia. Cuando se le indique cuáles son las medidas de prevención o el equipo de protección que tiene que usar para realizar una o determinada labor, la cumpla también. Cumpla usando su mascarilla, sus botas, sus cascos, dependiendo de la actividad que vaya a hacer. Cuando se le indique que tiene que acudir a los controles con el médico ocupacional porque se le detectó en el examen médico ocupacional una patología, también acudir. Entonces, son también responsabilidades que tienen. Debe haber un comité de seguridad y salud y debe haber también un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. En ellos también la Ley General de Seguridad y Salud, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, indica también que se deben establecer sanciones en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo para aquellos trabajadores que no cumplan con estas disposiciones, proporcional obviamente también a lo que no hayan cumplido, ¿no? Porque todos tenemos que colaborar en conjunto, tanto el empleador para que pueda hacer lo que es la vigilancia, implementar un sistema de seguridad y salud, y tanto los trabajadores apoyar para que este sistema se haga de la mejor manera posible. Han llegado algunas preguntas que se han dejado en la publicación, quisiera darle respuesta en base a este tema.
palabras muy generales es que les he podido explicar. La verdad, el tema de seguridad y salud en el trabajo es muy amplio. Hay diversos temas que tocar. La primera pregunta es, ¿las municipalidades cómo hacen? No veo ni una que tenga médico ocupacional. Bueno, sí hay municipalidades que tienen. Sí, la gran mayoría no lo tienen. En sí deberían las instituciones, no solo privadas, sino también públicas, deben tener un médico ocupacional. En este caso, como el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, por ejemplo, cuenta con mi persona, su médico ocupacional, y el médico ocupacional es el que se encarga de atender a los trabajadores. O sea, yo me encargo de atender a los trabajadores del hospital, no al público usuario, sino mis pacientes son los trabajadores administrativos, operativos, asistenciales, todos ellos. Deberían contar, ¿sí? Deberían contar con un médico ocupacional para que pueda ver sus exámenes médicos ocupacionales, llevar los programas preventivos que les he mencionado anteriormente. La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué hacer si la institución no cumple con las normas de seguridad? Bueno, seguridad y salud en el trabajo. Como les dije, es una ley. Son exigencias que por ley debe tener un empleador para brindar un ambiente seguro al trabajador y que él pueda desempeñar sus funciones de la mejor manera posible. Habría que ver, si bien es cierto, hay pocos médicos ocupacionales, pero sí debería contar con algún médico. Ahora, bueno, la medicina ocupacional es medicina ocupacional y del medio ambiente, se puede hacer mediante una especialidad médica, se puede hacer mediante una maestría y especialidad es lo que se exige por ley, pero también tenemos a los médicos que lo han hecho mediante un diplomado, ¿no? Si no cubren con los requerimientos por tan poca cantidad que somos los médicos ocupacionales, se podría contratar un médico, por lo menos un médico con diplomado, o que pueda ser un médico con maestría o especialidad que se pueda apoyar con un médico con diplomado supervisado a cargo de un médico que sí cumple con los estándares, ¿no? En este caso, pero sí no debería faltar porque estaría incurriendo en una exigencia por ley al no tener un médico ocupacional o cumplir con las medidas de seguridad. No solamente hablamos de médico ocupacional, ¿no? En este caso, los exámenes médicos ocupacionales, las medidas preventivas que puede instaurar en su institución. Y si ahora es con lo de la pandemia, aparte con la resolución 972-2020 que les he indicado, peor aún, porque ahorita por lo de la pandemia es una exigencia obligatoria que se pueda promover estas medidas para evitar o disminuir más que todo el riesgo de exposición al COVID-19. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo? Como les indiqué anteriormente, el accidente de trabajo tienen que reportarlo y tiene que ser el reporte inmediato. El error de varios trabajadores es tener miedo a reportarlo. Se caen de las escaleras, se pueden resbalar en el suelo y no lo hacen. Se van para su casa, lo reportan 2 o 3 días después y ya no es así. El accidente laboral es aquel que ha ocurrido dentro de su centro laboral o fuera del centro laboral, pero dentro de su jornada laboral por una función que se le haya asignado. Y tiene que reportarlo inmediatamente a su jefe inmediato para que tome conocimiento el empleador, ¿no? En este caso, dependiendo de las labores de riesgo de cada empresa, se cuenta con el SSTR, que es un seguro complementario de trabajos de riesgos de trabajo. En el caso de accidentes, se activa, también de enfermedades profesionales cuando ya se declaran. Se activa ese seguro complementario de trabajos de riesgo y es una atención inmediata, dependiendo si lo han contratado con una u otra clínica X. Se va y ingresa por emergencia y se le hace la atención hasta el seguimiento posterior, ¿no? Esa es la atención por el seguro complementario de riesgo de trabajo. Si tu empresa o tu institución realiza trabajos de bajo riesgo, no se les exige que tengan esta SSTR. Pero, sin embargo, sí se puede hacer una atención mediante emergencia de salud, porque cuentan con su seguro de salud, en el caso de los trabajadores que se encuentran en planilla. Entonces, igual tiene que haber un reporte y una atención, porque cada empresa tiene que llevar un registro de accidentes, incidentes, y tiene que hacer una investigación. ¿Qué sucedió en el puesto? ¿Qué pasó? Y el médico ocupacional que hace la investigación de salud, cómo fue atendido el trabajador, cómo se reincorporó hasta su alta por la especialidad, dependiendo de qué haya afectado en ese accidente laboral. Y el empleador tiene que reportar también al Ministerio del Trabajo
la cantidad de accidentes que ha tenido e incidentes. Entonces es muy importante que se registre a tiempo, se comunique a tiempo para que haya un registro adecuado y se lleve también una data de lo que son accidentes e incidentes y poder tomar las medidas para luego prevenirlas, ¿no? Siempre es importante ello. Si yo veo que mi institución tiene muchos accidentes, muchos incidentes, entonces hay algo que no está yendo bien, hay que tomar ciertas medidas, hay que ser un poquito más drásticos, capacitar más a mis trabajadores, ¿no? Ver el ambiente de trabajo, eso ya se va a evaluar dependiendo de cada institución. Vemos que tenemos otra pregunta. ¿Qué aspectos diferentes nos sugiere que se incluya en un plan anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo? Ya. Sobre el plan, cuando nosotros elaboramos documentos de gestión, primero tenemos que hacer un diagnóstico de línea base, o sea, cómo estamos encontrando a la institución. Tanto el ingeniero de seguridad como el médico ocupacional se hace un diagnóstico. Una vez que veo cómo es mi institución, cuáles son las deficiencias que tiene, ¿no? Las medidas que ha estado tomando, porque son lineamientos que se mencionan según la resolución ministerial 050 para hacer el diagnóstico de una línea base. Una vez que diagnostico cuál es el estado de mi institución, recién yo hago un plan anual de seguridad y salud en el trabajo donde voy a mejorar todo lo que he encontrado en el diagnóstico y ahí voy a mencionar cómo lo voy a realizar. ¿Qué es lo que se debe incluir? Obviamente, basado en los lineamientos del diagnóstico de línea base, ¿no? Lo que es seguridad, prevención de accidentes de trabajo, investigación de enfermedades ocupacionales o profesionales, medidas de seguridad, que se cumpla con los documentos que se indican, como por ejemplo la política de seguridad en el trabajo, tener un estudio de línea base, un plan anual, un programa anual, las capacitaciones, registros de esas capacitaciones, participación de los trabajadores en simulacros, lo que es abastecimiento de botiquines e inspección de botiquines, las medidas de prevención, señalización, el cumplimiento con la realización de los exámenes médicos ocupacionales, todo ello debo incluir en un plan, mencionarlo para posterior y hacer los procedimientos. O sea, elaborar un procedimiento en cómo voy a realizar estos exámenes, cómo se les va a dar la actitud y cómo se van a almacenar y cómo se va a dar la lectura también de estos exámenes médicos ocupacionales. Entonces, todo ello debemos basarnos en lo que es la resolución ministerial 050 e incluir los lineamientos que están en el diagnóstico de línea base para nosotros desarrollar y plasmar nuestro plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Ya tenemos médico ocupacional, ¿ya? ¿Y dónde nos podemos atender por caídas? ¿Ya? El consultorio médico ocupacional también debe contar con un ambiente mínimamente hablado como un tópico, un pequeño tópico para la atención en ese momento de los pacientes. Pero como les comentaba, lo del SSTR. A veces el médico ocupacional, dependiendo de la cantidad de trabajadores, no se le exige o va por horas o está perenne, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa. Pero ellos, si no estuvieran, y es una empresa de mediano o alto riesgo, no me estoy refiriendo en la parte de COVID, sino por las actividades que realizan, en ese caso contarían con un SSTR, que es el Seguro Complementario de Riesgos de Trabajo. Y se debe acudir a la clínica más cercana afiliada a su SSTR para la atención inmediata. Cuentan con el médico si está ahí en su tópico, en el consultorio de su institución, acudir inmediatamente. Ya, hay que saber bastante diferenciar en que ha sido un accidente dentro de la jornada laboral, porque a veces el trabajador ya viene con un dolor anterior de casa y luego en el mismo trabajo se agrava. Eso no es considerado como un accidente, si es un suceso que ocurrió de forma inesperada durante mi lugar de trabajo, o sea, el ambiente de trabajo o cumpliendo las funciones dentro de mi horario laboral. Entonces es importante. En este momento, si el médico ocupacional está ahí, la comunicación es inmediata al médico ocupacional, él va a indicar derivarlo a su atención para el SSTR.
es la comunicación inmediata, ¿no? O va por tal vez alguna enfermedad común, una dolencia, un dolor, o es algo muy pequeño, fue un incidente, tiene otro tipo de suceso que haya pasado, se evalúa por el médico ocupacional, ¿no? También esto va a depender de qué tan implementado está su tópico para poder dar una atención. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Bueno, estas han sido todas las preguntas por el día de hoy. Quiero agradecerles por su atención. Nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Gracias.